Bueno, en este video vamos a trabajar la continuidad, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste la continuidad? Pues continuidad es algo que sigue, ¿cierto? Que es, como le digo, su misma palabra, que es continuo, que cuando usted está dibujando no levanta la mano, es algo continuo. Entonces, aquí en la continuidad, vamos a mirar la definición y decimos que una función es continua en un punto A, sí, cumple tres cosas. Es primero, que f de A está definido. Segundo, que el límite de f de x existe cuando x tiende a A. Y tercero, y es el punto más importante, es que el límite, si existe, debe ser igual a f de A. Entonces, con el tercer punto, ya tenemos de una vez los dos primeros puntos, ¿no? Entonces, una función es continua si el límite de f de x cuando x tiende a A es f de A. Pero acá tenemos cuatro formas de discontinuidad. Entonces, tenemos la primera. Entonces, miren que aquí tenemos a A y la función, ese x igual a es una asíntota vertical. Entonces, podemos decir que, ¿qué no cumple ahí? Primero, f de A no está definido, porque es una asíntota. Segundo, el límite de f de x no existe tampoco acá, porque eso es una asíntota y tiende a infinito. Entonces, no existe. Por lo tanto, no es continua. Debe cumplir las tres, ¿no? En este caso, no cumple ni la primera ni la segunda, pues mucho menos la tercera. Dice, f de A está definido. Ahí, indudablemente, f de A sí está definido, vean. ¿Sí ven? Aquí, cuando x tiende a A, la función, podemos decir que tiene un valor, sería f de A. Entonces, sí cumple la primera. Segunda, ¿el límite existe? No, no existe. ¿Por qué? Porque miren que por izquierda me da un número m y por derecha me da el mismo f de A. Entonces, no cumple la segunda, luego el límite no existe. Entonces, listo, como el límite no existe, pues la tercera tampoco, entonces ya. Entonces, esa no es continua por eso. Ahora esta. ¿F de A está definida? No, no está definida, ¿cierto? Porque miren que aquí no estamos tomando ese punto. Pero sí podemos decir que el límite existe. Ahí el límite sí existe, porque por izquierda tiende a A, por derecha tiende a A. Entonces el límite existe. Bueno, muy bien. Pero como f de A no está definida, entonces la tercera no la cumple ya. Y tenemos f de A está definida. Sí está definida. Miren, acá está definida. Esta sería f de A. ¿Sí? ¿El límite existe? Sí, claro, el límite existe, vean. El límite existe, porque por izquierda tiende a L, por derecha tiende a L. Pero ¿qué pasa? Pero no cumple la tercera porque el límite no es igual a f de A. Entonces tampoco es continua. Entonces miren que aquí hay cuatro formas de discontinuidades, ¿cierto? Pero hay estas dos, donde el límite existe, se dice que son discontinuidades removibles. Ahora más adelante miramos un problemita de eso. Entonces, son removibles. ¿Qué quiere decir que sean removibles? Que la podemos volver continua, ¿sí? Es como que, miren, aquel es como una carretera que hicieron y se les olvidó colocar el puente. Pues facilito, pues pónganle el puente y ya quedó continua. Esta, colocaron el puente más allá. Pues fácil, ¿cierto? Lo pueden, bueno, trasladar con los medios tecnológicos, como sea, o colocarlo acá, ¿cierto? Lo pueden colocar acá y ya. Pero estas dos no se pueden volver continuas, por eso son irremovibles. Listo. ¿Cuándo sabemos si una función es continua en un intervalo? ¿Sí? Entonces, primero que todo, una función es continua sobre un intervalo abierto si es continua en todo A en el intervalo. Una función es continua si es sobre un intervalo abierto, si es continua en todo A en el intervalo, o sea, en todos los puntos del intervalo. ¿Y cuándo es continua en un intervalo cerrado? Si es continua en el intervalo abierto, ¿sí? Y además de eso, el límite por derecha de A. Miren, si este es el intervalo, entonces necesitamos que sea continua en todos estos puntos.
Pero además de eso, que el límite de la función cuando x tiende, ojo, por la derecha, miren, esta es la derecha de a, sea igual a f de a. Y aquí, cuando el límite tienda por la izquierda, cuando x tienda a b por la izquierda, sea igual a f de b. Listo. Y ahora tenemos estos dos ejercicios. Encuentre dónde la función es discontinua. Entonces vamos a mirar esos dos ejercicios. Vamos a mirar estos dos ejercicios. Dice, encuentre la función donde es discontinua. Y nos dan esa función, ¿no? Entonces miren que acá es una función a trozos, ¿cierto? Tenemos acá f de x igual a valor absoluto de x sobre x, si x es diferente de 0. Miren que acá en esta expresión, ¿no? Aquí no podemos reemplazar, el único punto que no podemos reemplazar es el 0, el resto cualquier número lo podemos reemplazar ahí. Y aquí si x es igual a 0 es igual a 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el dominio de esa función son todos los reales, ¿cierto? Ese es el dominio de esa función. El dominio es todos los reales. Pero parece, vamos a mirar qué pasa en ese 0, ¿cierto? En x igual a 0. Entonces, para eso hacemos primero, ¿a qué es igual f de 0? Entonces resulta que f de 0 me dicen que es igual a 1. Listo, está. Esa se cumple. La primera opción, f de a está definida. Sí, porque cuando x vale 0, la primera condición, perdón, cuando x vale 0 sí está definida porque vale 1. Segundo, el límite, vamos a mirar el límite cuando tiende a 0. Pero como es un valor absoluto, cuando x tiende a 0, como es un valor absoluto, necesitamos utilizar la definición, ¿cierto? Entonces, para utilizar la definición, entonces decimos f de x es valor absoluto sobre x. ¿Sí? Pero por definición, resulta que el valor absoluto, si x es mayor que 0, el valor absoluto es la misma x. Entonces me daría x sobre x es igual a 1. En cambio, si x es menor que 0, el valor absoluto de x es menos x, y entonces menos x sobre x es menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del límite, miren que la función valor absoluto es una función a trozos, ¿cierto? Por tramos también se le llama. Entonces podemos decir que como es una función a trozos, ¿sí? En cero se parte la función. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasa cuando x tiende a 0 por izquierda? Entonces, cuando x tiende a 0 por izquierda, resulta que es menos 1. Es la constante menos 1. Y el límite entonces me daría menos 1. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, es la constante 1. Y entonces el límite daría 1. Pero que si estos dos límites son diferentes, entonces decimos que el límite cuando x tiende a 0 de la función no existe, porque ya habíamos hablado de eso en otro video. Entonces, ese límite no existe. ¿Qué quiere decir eso? Podemos decir que f es discontinua en x igual a 0. Y miren que el límite no existe. Si el límite no existe, entonces esa discontinuidad es irremovible. Acuérdense que esa discontinuidad entonces es irremovible. Miremos la gráfica, a ver qué es lo que está pasando en esa función. Vamos a mirar acá la gráfica. ¿Sí? Y en esa función lo que pasa es lo siguiente. Entonces me dicen que f de 0 es 1. Entonces f de 0 es 1. Y cuando x es mayor que 0, la constante 1. Entonces para x mayor que 0, la constante 1. Y cuando x es menor que 0, la constante menos 1. Menor que 0. Entonces ese
ahí no lo toma. Aquí tampoco lo toma, ¿cierto? Pero ya no lo habían definido como 1. ¿Sí? Entonces, por eso lo tomamos. Entonces, esta función es discontinua y nos damos cuenta que no podemos volverla continua, por eso decimos que esa es una discontinuidad, ojo, y removible. Esa es una discontinuidad irremovible entonces. Vamos a mirar ahora el segundo ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio nos dan esta función también. Entonces, igual, ¿cuál sería el dominio? Entonces, el dominio de esa función, miren que aquí yo puedo reemplazar todos los números, ¿cierto? Pero a partir de 0, ¿cierto? Aquí no puedo reemplazar números negativos. Entonces, yo puedo decir que el dominio es desde 0, ¿cierto? Pero el 1 no lo puedo reemplazar acá porque no haría raíz de 1, 1 menos 1, 0. Pero no lo puedo reemplazar acá, pero me lo definen acá. Porque cuando x vale 1 me dicen que da un medio. Entonces podemos decir que el dominio son los números desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Vuelvo y repito, porque el 1 acá no lo puedo reemplazar, pero acá sí me lo dan para reemplazarlo. ¿Cierto? Nos lo definen así. Entonces, primero, ¿a qué es igual f de 1? Entonces ya habíamos dicho, f de 1 es un medio. Un medio. Listo. Segundo, el límite cuando x tiende a 1 de la función x menos 1 sobre raíz de x menos 1. Aquí no hay necesidad de hacerlo por izquierda y por derecha. ¿Por qué? Porque es que el anterior era un valor absoluto. Y resulta que en 0, este valor absoluto se parte en dos funciones. Para los menores que 0, para los mayores que 0. En cambio acá, ¿cierto? Por la izquierda del 1 yo los puedo reemplazar acá también. ¿Sí? Para la izquierda del 1 son los números entre 0 y 1, ¿no? Que están en el dominio. Eso los puedo reemplazar acá. Y por la derecha de 1 hacia arriba, también los puedo reemplazar. ¿Cierto? Entonces, podemos hallar el límite de una vez sin necesidad de colocar izquierda y derecha. Entonces, el límite, bueno, primero que todo, acuérdense que vamos a reemplazar el 1 y al reemplazar el 1, decimos que eso es de la forma 0 sobre 0 y eso es una forma indeterminada. Eso es indeterminado. Entonces, por eso vamos a mirar, a utilizar algo que vimos cuando vimos los teoremas sobre límites. Y en este caso, lo que yo tengo que tratar de cancelar, lo que me está dando 0, es x menos 1. Porque si x tiende a 1, 1 menos 1 da 0. ¿Cierto? ¿Cómo hago? Aquí arriba ya está x menos 1. Abajo tengo que quitar la raíz. Entonces, acuérdense que podemos multiplicar por la conjugada del denominador para hallar ese límite. Acá me queda raíz de x más 1. Y entonces tendríamos x menos 1 por la raíz de x más 1 sobre, y aquí utilizamos lo de producto de dos términos de la suma de dos términos por su diferencia, ¿cierto? Y me queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, entonces me da aquí menos 1 y cancelamos. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x más 1. Y eso me da 2. O sea que el límite sí existe, pero es 2. Listo. Entonces la segunda la cumplió. Tercera. El límite de la función cuando x tiende a 1, si es igual a f de 1, entonces no. ¿Cierto? No. ¿Por qué? Porque este es 2 y este me dijeron que era un medio. Entonces, la función no es continua porque no cumple la tercera parte. O sea que es discontinua en x igual a 1. Pero esa discontinuidad decimos que es removible porque el límite sí existe. ¿Cierto? Y entonces cuando vamos a graficar,
cuando vamos a graficar, entonces tenemos acá, ¿qué pasa si a mí me dicen que grafique esta función? ¿Sí? O sea, me dicen que grafique esta función. Primero que todo, para los números diferentes de 1. Pero resulta que para los números diferentes de 1, esa función, al hacer el límite, me doy cuenta que es esta misma. Pero con la diferencia que en esta sí puedo reemplazar al 1. En cambio, en esta no puedo reemplazar al 1. Entonces, si a mí me dicen que grafique esta, pues grafico esta que es más fácil. La raíz de x más 1. Y la raíz de x más 1, entonces, es la raíz de x y corrida 1 hacia la izquierda. Entonces, esa sería la raíz de x, ¿cierto? Más 1. Pero, ¿qué le vamos a quitar? Le vamos a quitar el punto 1,2. Entonces, vamos a mirar acá. Perdona, esta aquí no queda así. Porque esta de 1 está es por fuera. Entonces, la gráfica nos queda es así, ¿cierto? Desplazada 1 hacia arriba. Y cuando x vale 1, esto queda en bolita, ahí. Porque ese es el límite. Sin embargo, la función no está definida ahí. ¿Dónde está definida? Está definida acá. Entonces, miren que esta es esta función. Entonces, esa función no es continua en 1. Entonces, miren que esa función no es continua en 1. Aquí en este 1, ¿por qué? Porque f de 1 es un medio, pero el límite es 2. Pero ¿qué podemos hacer? La podemos definir, ¿sí? La voy a definir nuevamente. O sea, como es removible, la voy a definir nuevamente. La voy a llamar g. Esta función, entonces me quedaría así. Y en vez de colocar aquí un medio, coloco 2. Y esta función g sí es continua. ¿En dónde? En x igual a 1. Esta sí es continua. O sea que estoy definiendo esa función, esta es f, ¿no? Esa es f. Esta función la defino nuevamente. Le cambio la letra, ¿sí? Yo le puedo cambiar le cambio el nombre, la letra para que no se confundan, ¿sí? Entonces, pero la defino nuevamente. ¿Y qué hago? Ese un medio, lo coloco 2. ¿Qué quiere decir eso? Que este puntico lo subo y lo coloco allá. Coloco el puente donde debía haber estado. Ahora vamos a mirar este ejercicio. Vamos a mirar si la función es continua en estos dos intervalos, ¿no? Si esta función es continua en esos dos intervalos. Entonces, ¿cómo sabemos si es continua en el intervalo de 0 a 9? Entonces, debemos mirar primero si es continua de 0 a 9 en el intervalo abierto, ¿cierto? Analizar si es continua en ese intervalo, ¿sí? En el intervalo abierto, sin el 9, está prácticamente abierto. Entonces decimos, vamos a decir que A pertenece a los números del 0 al 9. Los números del 0 al 9, o sea, es un número cualquiera de 0 a 9. Y entonces debemos, bueno, voy a colocarla acá primero. Sí, para no colocar aquí la I, entonces voy a colocar acá así, ¿sí? Entonces, primero de 0 a 9. Y entonces acá, ahora sí, las condiciones, ¿cierto? F de A está definida. F de A, pregunta, ¿está definida F de A? Si A es un número de 0 a 9, entonces podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque resulta que cuando acá reemplazo cualquier número de 0 a 9,
sí tiene resultado. O sea, esto prácticamente el dominio de la función son los números desde 0 hasta infinito, ¿cierto? Y el intervalo de 0 a 9 está ahí. Entonces, está definida. Está definida. ¿Por qué? Porque el dominio es de 0 a 9. Y resulta que 0 a 9 está incluido de 0 a infinito. Entonces, listo. Segundo. Ahora, ¿qué necesito? Necesito mirar si el límite, cuando x tiende a 9, ¿por dónde? Por la izquierda, de f de x es igual a f de 9. ¿Sí? Igual a f de 9. Y entonces este límite, decimos, el límite, cuando x tiende a 9 por izquierda, de 1 sobre raíz de x, pues no tiene ningún problema, eso me da 1/3. ¿Y a qué es igual f de 9? Pues también a f y abajo raíz de 9, 3. Entonces son iguales. Entonces, como son iguales, ese límite sí es igual a f de a. Entonces podemos decir que cumple también y cumple esta. Entonces, sí es continua en este intervalo. Sí cumple. ¿Eh? Y ahora nos dicen de 1 a 9. Entonces ya yo creo que podemos hacer acá, entonces primero, lo mismo. Entonces ahora, segundo, de 1 a 9. Viene la pregunta, ¿es continua? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Decimos que si A pertenece a los números de 1 a 9, ¿sí? Entonces, primero, si A pertenece a los números de 1 a 9, entonces f de A está definida. Entonces ya dijimos, ¿está definido? ¿Está definida? Bueno, entonces, pregunta, sí, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque el dominio, volvemos a colocar, el dominio de f son los números de 0 a infinito y resulta que 1, 9, ¿cierto? Está contenido en los números de 0 a infinito. Entonces, sí está definida. Entonces, esto lo cumple. La primera parte podemos decir que sí la cumple. Segundo, entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x será igual a f de 1. Entonces decimos, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 sobre raíz de x, ahí no hay problema, puedo reemplazar el 1 y me da 1. Y f de 1 a qué es igual? A 1 sobre raíz de 1. O sea que también me da 1. Pues también cumple porque son iguales. ¿Sí? Y el límite cuando x tiende a 9 por izquierda es igual a f de 9. Ya lo habíamos probado acá. Pero miren que acá, como era cerrado izquierda y derecha, ¿cierto? Aquí en el 1 y en el 9, entonces teníamos que probar hacer estos dos límites, ¿no? Por la derecha de 1, por la izquierda de 9. Pero este ya lo hicimos acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sí es continua en el intervalo cerrado de 1 a 9. Entonces, cuando nos piden un intervalo, nos toca hacer eso. Aunque vamos a mirar ahorita un teorema que nos dice que las funciones, algunas funciones, son continuas en su dominio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hallar el dominio y listo. Hallar el dominio de la función. Bueno, vamos a mirar estos 5 teoremas enunciados acá. Y dice el primero, y esto nos sirve para ahorita hacer algunos ejercicios. Si las funciones f y g son continuas en A, entonces la suma también es continua en A, la diferencia de ellas, el producto de las dos funciones y el cociente, pero teniendo en cuenta que el denominador, o sea que g de A no puede ser 0. Y entonces esas funciones también son continuas en A.
Segundo, que era lo que les decía ahorita en el ejercicio anterior, cuando es un intervalo, miren cómo utilizamos mejor el segundo. Las siguientes funciones son continuas en su dominio. Los polinomios, las funciones racionales, las trigonométricas inversas, las exponenciales y las logarítmicas. Pero aparte de eso, de acuerdo a este teorema, también podemos decir que la combinación de ellas también es continua en su dominio. ¿Sí? Porque el dominio de la suma, de la resta, del producto y del cociente es la intersección de los dominios. Teniendo en cuenta que en el cociente si no puede ser 0 g de A. Tercero, si f es continua en AB, entonces la inversa de f es continua en f de A, f de B o en f de B, f de A. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la función es creciente. ¿Y cuándo sucede esto si la función es decreciente? ¿Sí? Pero si f es continua, su inversa también es continua. Pero miren que la continuidad no es en el mismo intervalo porque acuérdense que estamos cambiando las x por la y. ¿Sí? Cuando hablamos de la inversa. Cuarto, si el límite de una función g es igual a L cuando x tiende a A y f es continua en g de L, o sea, cuando hagamos este límite es L y f es continua en g de L, entonces podemos decir que el límite de esa función compuesta es igual a f de L. Por ejemplo, el límite de una raíz de una función por dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos el límite de lo que está dentro de la raíz y luego le sacamos a eso la raíz. Es eso lo que me dice ahí. Quinta, la función, la continuidad en una función compuesta. Si g es continua en A y f es continua en g de A, acuérdense que cuando hablamos de una compuesta, aquí están los x, aquí está g y aquí está f compuesto g, ¿sí? Porque aquí hacemos esto lo mando a g de A y aquí mediante esta g y esta mediante f, entonces aquí sería f de g, esto sería f de g de A. Pero lo que dice es que si g es continua en A y f es continua en g de A, entonces f es continua en A. Esa es entonces la continuidad de una función compuesta. Tenemos este ejercicio acá, dice A, Y, M y N de tal forma que la función sea continua en su dominio. Y entonces tenemos la función, nos dicen que la función es mx, si x es menor que 3, n, cuando x es igual a 3, y menos 2x más 9, si x es mayor que 3. Entonces, que la función sea continua en su dominio. Entonces, primero que todo, el dominio son los reales, ¿no? Tenemos que el dominio son los reales, porque esto es una lineal, esto es una constante y esto es lineal. Luego no tiene más problemas sino ese 3. Entonces, necesito mirar que sea continuo en 3 prácticamente. Entonces, para eso necesito, ¿qué voy a analizar? Voy a analizar cuando A vale 3. Entonces, primero, f de A, o sea, f de 3. Me dice que f de 3 es n. Segundo, el límite cuando x tiende a 3 de la función. Entonces, vamos a hallar el límite. Pero para hallar ese límite tendremos, como es una función definida para menores que 3 y para mayores que 3, es cuando tiende a 3 por izquierda, que es mx. Y por derecha es menos 2x más 9. Entonces este límite cuando tiende a 3 por izquierda sería 3m. Que la x tiende a 3, me da 3m. Y aquí cuando tiende a 3 me da menos 2 por 3, 6 más 9, 3.
para que esa función sea continua en 3, este límite debe existir. O sea que tenemos que decir que 3m debe ser igual a 3, entonces m vale 1. Entonces m vale 1, ¿cierto? Ya tengo el valor de m. Pero además de eso, ya entonces este límite podríamos decir que sí existe y que es 1. Pero entonces f de 3 también debe ser 1, ¿cierto? Y entonces diríamos que como f de 3 debe ser igual al límite, cuando x tiende a 3, de la función, entonces f de 3, que es n, debe ser igual a el límite que es 3, ¿no? Porque este límite es 3. ¿Sí? Porque aquí con 1 me da 3 por 1 y aquí me da 3 también, para que ese límite sea 3. Entonces n debe ser 3. Y entonces diríamos que m vale 1 y n vale 3. Esa sería entonces la respuesta para que la función sea continua entonces en 3. Bueno, ahora nos piden este límite utilizando uno de los teoremas que ahorita miramos, que fue el cuarto teorema, que hallar este límite. Entonces, la función f, ¿cierto? La función f sería 1 más coseno de x. Y la función g es coseno de x. Entonces, cuando hacemos f compuesto g, es 1 más coseno del coseno de x. ¿Sí? Lo voy a hacer así por pasos, sin embargo, podemos hacerlo de una vez, ¿no? Aquí sacando el límite. Entonces, ¿qué pasa? El teorema me dice que el límite de g de cuando x tiende a pi medios de g de x, ¿sí? Y en ese caso sería, pues, el límite del coseno de x. A ver, el límite del coseno de x, cuando x tiende a pi medios, entonces eso es 0. Pero resulta que f, ¿cierto? Pero resulta que ahora f de 0 está definida. F de 0 está definida. O sea, f es continua ¿en dónde? En L. F es continua en L. F es continua en L, o sea, en 0. ¿Y por qué es continua? Pues porque esta es una función trigonométrica y las funciones trigonométricas son continuas en su dominio y el dominio del coseno son los reales. Entonces x es continua en 0. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese límite de 1 más el coseno de coseno es igual a 1 más el coseno de 0. Y eso daría 2. ¿Sí? O sea, ¿esto qué es? Esto es f de 0. O sea, que el límite es f de L. Y ya, entonces ahí tenemos ese límite utilizando ese teorema.